Bienvenidos a una respuesta razonada, respuestas bíblicas a un mundo posmoderno. Estamos en la serie de Pentecostés al presente, cómo el mundo ha pensado acerca de Dios. Esta es la conferencia número 3 de lo antiguo a lo medieval. En la última sesión terminamos con 4 observaciones. Primero, cada persona opera de un centro. Dios, el yo o no sé, hasta no importa. Cada sociedad, número 2, opera bajo un centro. Los líderes de la sociedad son los referentes del centro. Número 3, el centro determina lo que está en tu mente, cómo interpretas los eventos y cómo ves a Dios. Número 4, comprender el centro es vital en la forma en que presentamos el Evangelio. Y al terminar esta sesión, podrán llevar a casa por lo menos 4 ideas. Primero, Israel bajo 4 dominios. Número 2, el cumplimiento de profecías afecta a cómo ven el centro. Número 3, Israel y la liberación del templo. Y número 4, el porqué del apocalipticismo judío. En esta sesión estaremos viendo de lo antiguo a lo medieval, Dios como el centro. Este periodo abarca uno de los tiempos más grandes, desde el periodo intertestamentario hasta el comienzo de la Iluminación o la Reforma. Corresponde al surgimiento del cristianismo y el pensamiento cristiano y su impacto en la sociedad. A medida que el cristianismo cayó en desgracia debido a la corrupción, el desarrollo de la ciencia, etc., la sociedad también decayó. Durante este periodo es el periodo que Grecia extendió un imperio pero inmenso. Este viene siendo aquí el imperio de Alejandro el Magno. Él conquistó las regiones más grandes de su tiempo, desde India hasta Egipto, el Mediterráneo, hasta arriba, hasta Grecia. Judea estaba en una ubicación muy estratégica. En otras palabras, mucho que aconteció era importante y afectaba al pueblo aquí y a la área de Palestina. Ahora, después de la muerte de Alejandro, su reino se dividió entre los seleucidas y los ptolomeos. Los seleucidas en el norte y los egipcios, los ptolomeos, acá abajo. Una vez más, Judea estaba en el centro. Era zona de amortiguamiento entre ambos imperios. Como podemos ver aquí más claro, vemos el reino de los seleucidas aquí arriba y el reino de los ptolomeos abajo. Y aquí, como podemos ver, bien apretadito está la área de Palestina o Judea, como vino a ser llamado en aquel tiempo. Y a fondo de esta ubicación de Israel, de los judíos, causó que muchas de las profecías del Antiguo Testamento se llevaran a cabo aquí, como vamos a ver. Había expectativa por parte del pueblo hebreo, especialmente cuando vieron el desarrollo de las profecías de Daniel y los profetas. Por las esperadas esperanzas entendidas de las profecías y a pesar de las opresiones que enfrentaron, Israel, Judá, como llegó a ser llamada, conservó la dignidad nacional. Estos crearon el surgimiento del apocalipticismo, la creencia religiosa que el fin del mundo estaba cerca, tal vez durante la vida de las mismas personas. Para el pueblo hebreo significaba que se acercaba un Mesías
político. Tras la división del imperio ocurrió lo innombrable. Un esfuerzo por sofocar los insurrectos de Judá, Antíoco Epífanes capturó a Jerusalén. El mismo nombre de este nombre significa Dios manifiesto, y de mismo se creía así. Entonces, aproximadamente en 1067 a.C., él entró en el templo judío y sacrificó un cerdo en el altar. Profanó el templo sacrificando un cerdo, el animal ceremonialmente más impuro de todos, sobre el altar y obligando a los sacerdotes a comer la carne. Luego instaló en el templo un ídolo a Zeus, la deidad pagana que se imaginaba él manifestándola. Antíoco Epífanes se convirtió en el arquetipo de supervillano para los judíos del Segundo Templo. Esto condujo a la revuelta de los macabeos. Jerusalén fue liberada de manos de los seleucidas y el templo finalmente fue purificado y rededicado a Dios el 25 de diciembre del año 165 a.C., después de meses de trabajo de limpieza. Sus celebraciones continuaron durante 8 días. Esto se conoce hasta hoy como el día de Hanukkah. Aquí podemos ver emblemas de Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes, que quiere decir Dios manifiesto, y también se le decía Antíocos Epimanes, que quiere decir el hombre necio o el hombre loco. Y aquí podemos ver sus apariencias. Ahora, no solo se trataba de la limpieza del templo, sino que también un templo separado de Epífanes se había construido al lado del segundo templo. Se llamaba un gimnasio. Este fue utilizado para actividades deportivas, para el estudio y para discurso filosófico. Antíoco hizo obligatorio que todo hombre judío tuviera que entrar al gimnasio al menos una vez en su vida. El problema era que tenían que entrar a ese edificio desnudo. La desnudez estaba prohibida por la ley judía. Si un judío entrara, estaría violando las exigencias del pacto con Yahvé. Este periodo de tiempo también condujo a la ocupación romana. Y a veces este periodo se denomina los 400 años silenciosos. Puede que no hayan escrito escrituras canónicas, no significaba que no había escritos y que el pueblo judío no pensaba en Dios. El descubrimiento del siglo pasado de Qumrán indica lo contrario. El pueblo de Israel había vivido en cumplimiento de Daniel 11 del 22 al 31. Versículo 31 dice lo siguiente: de parte de él se levantarán poderosas fuerzas, profanarán la fortaleza del santuario y abolirán el sacrificio regular y establecerán la abominación de la desolación. Así muchos de los escritores de Israel tomaron nota de la mano de Yahvé y se colocaron en su voluntad apocalíptica cuando aconteció esto con Antíoco Epífanes. La riqueza de escritos durante el periodo intertestamentario ayuda a dar testimonio de que Daniel tenía razón. Los eruditos liberales tratan de salirse con la suya, con el contenido profético de Daniel, diciendo que fue escrito algún tiempo después del año 164 antes de Cristo, diciendo que fue escrito y no era profecía, sino simplemente historia. Pero los escritores lo escribieron como profecía para dar validez a la nación de Israel. Sin embargo, los eruditos conservadores continúan
diciendo claramente que los escritos de Daniel en algún momento se escribieron entre el 540 antes de Cristo hasta el 530 antes de Cristo. Esto coloca la profecía entre 366 y 376 años antes de que ocurriera. ¿Por qué hemos pasado tanto tiempo aquí? Porque es necesario mostrar el porqué de los judíos del periodo del segundo tiempo. ¿Por qué veían a Dios como el centro de su vida y la comunidad? Habían crecido con las profecías de Daniel y habían vivido el cumplimiento de ellas. Ahora tenían la expectativa de que Dios finalmente establecería su reino aquí en la tierra con el pueblo judío, libre de la opresión. Dios era el centro. Dios estaba en control. Toda su historia en ese momento apuntaba a la venida del Mesías, pero sus ojos eran en un Mesías político. Este periodo del segundo templo pasa al Nuevo Testamento. El templo aún existía hasta que fue destruido por los romanos. El segundo templo fue destruido en el año 70 durante la primera guerra judeo-romana, causando los soldados romanos bajo el mando de Tito rompieron el sitio de Jerusalén, cumpliendo la misma profecía de Jesús, que no quedaría una piedra sobre otra. El templo fue completamente demolido. Esto puso fin al periodo del segundo templo. Quisiera que se llevaran a casa estas 4 importantes ideas. Número 1, este primer periodo abarca del año 400 hasta el año 1400, 1800 años en total. Israel, llamada Judea, estaba en el centro geográficamente de varios imperios, los griegos, los seleucidas, los ptolomeos y por fin los romanos. Los judíos vieron las profecías de Daniel cumplirse ante sus propios ojos. Yahvé, Jehová, era el centro. Durante este tiempo se escribieron muchas tomas y floreció el apocalipticismo. En la siguiente sesión continuaremos con el ascenso de Roma, la caída de Roma y el ascenso de la iglesia, pero Dios todavía como el centro. Gracias por estar conmigo en una respuesta razonada.